Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, una jornada apasionante aquí desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. 40 días de una campaña maravillosa, el tiempo de Aliyá, el tiempo de Teshuvah, arrepentimiento. A lo largo de estos 40 días y apoyando paralelamente la campaña durante 40 días, hemos tomado la palabra Teshuvah en hebreo, que tradicionalmente traducimos como arrepentimiento. Y en el transcurso de lo que vamos de la campaña, ya más de 2 semanas, hemos estado definiendo en detalle la palabra Teshuvah. Más que arrepentimiento, hacer un alto en el camino, retornar, empezar de nuevo, un nuevo comienzo, un sheminí. Y hemos definido todas y cada una de las características de forma en el hebreo, con los números, en el código numérico del alefato hebreo. Y realmente nos hemos encontrado con unas experiencias extraordinarias de lo que para muchos significa el arrepentimiento. Más que arrepentimiento, lo han considerado como el famoso, reconocido remordimiento. Así es que vamos a continuar en nuestra jornada. Bienvenidos a todos mis amados que nos acompañan en esta programación. Quiero que me acompañen por favor al libro de Bereshit, Génesis. Porque para continuar con nuestra jornada y en todo lo que hemos ido definiendo, estas 2 semanas tenemos como tarea tomar la palabra arrepentimiento a la luz de todos los textos bíblicos y concluir, repito, ¿qué es más que un arrepentimiento, más que un remordimiento, más que una culpa? Realmente entrar a una comunión, a una intimidad con el Padre. El libro de Bereshit, en el capítulo 3, nos da un texto por excelencia para que hablemos de pecado, arrepentimiento. ¿De qué nos arrepentimos? Pues tenemos muchas cosas de que arrepentirnos, pero esas cosas de las que tenemos que arrepentirnos puntualmente se llama pecado. Vamos a definir estos conceptos. El capítulo 3 de Génesis en Bereshit nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Adonai os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Adonai, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Adonai que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Bueno, tenemos tanto que considerar acá. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
y oyeron la voz de Adonai que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Mas Adonai llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adonai le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieres? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adonai dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto es una promesa mesiánica extraordinariamente importante, y la pastora Pili sobre este tema ha enseñado profundamente el contenido. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, me tomé el tiempo para leer el texto en su contenido, porque sé además que es un texto que ustedes y todos hemos leído y repetido y predicado y enseñado, y tantas enseñanzas sobre el tema. La primera conclusión que tenemos en esta narrativa del capítulo 3 del libro de Bereshit es: evidentemente estamos frente a un acto de desobediencia. Si hay un propósito, si hay un verbo, si hay una acción en todo el libro de la Torá, en toda la Biblia, el Tanaj, el Brit Hadasha, la palabra que podríamos considerar de toda la Biblia se llama obediencia. No cabe la menor duda que el capítulo 3 nos indica cómo el ish, la isha, el varón, la varona, tomados de la dama, de la tierra, Adán, y la mujer, que posteriormente el varón llamará Eva. Entonces, no nos cabe la menor duda que habían sido advertidos y se les había ordenado particularmente que algo no debían hacer en todo el disfrute que tenían en el huerto. Ellos tenían la mayordomía, la autoridad, absolutamente la responsabilidad y, entre comillas, la libertad, el libre albedrío de obediencia. Ahí está el punto al que hoy consideraremos, repito, pecado. Es decir, que cuando el varón y la varona en este huerto de Edén, el huerto del disfrute, donde lo tenían absolutamente todo, no solo estaban rechazando, por favor, si usted quiere subrayar esta palabra, estaban rechazando la autoridad de Adonai sobre sus vidas, sino que estaban a su vez expresando una intención de ocupar el lugar del Padre. Recuerden que la serpiente, y sobre el tema de la serpiente me voy a tomar algunos días más adelante, si el Eterno así lo dispone, para que definamos un poco el concepto de la serpiente, porque obviamente en el pensamiento del siglo XXI nosotros entendemos la serpiente como ese animal que seguramente todos conocemos, una serpiente que se arrastra, así lo indica el texto. Pero la pregunta que vamos a empezar a incluir para los temas que posteriormente presentaremos es: ¿cómo es que en el tiempo del huerto, si usted no lo ha considerado, la mujer habla con este ser, con esta naturaleza creada, con esta, dice la palabra, serás, dice puntualmente, serás más como las bestias del campo? Es decir, que este animal, este ser, tenía una personalidad, una identidad, pero aquí hay algo muy interesante: hablaba, porque de hecho la palabra nos indica que la mujer habló con la serpiente. Hablar con la serpiente, y para nuestro tema de pecado, tiene que ver cómo nosotros hablamos con el pecado.
Hablamos con una acción que nos va a dirigir a tomar decisiones fuera del propósito de Adonai. Pero sin embargo, cuando esto ocurre, en el verso 14 dice Adonai a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Es decir, que la definición que el Padre y textualmente la Torá nos indica acerca de este ser es una bestia, pero es una bestia que habla, es una bestia que además es astuta, más astuta que todos los animales del huerto. Entonces consideremos que esta palabra astuta tiene que ver con una manera de la cual este ser o esta bestia induce directamente al varón, a la varona, en primer lugar, a su condición de desobediencia a una acción de pecado. Muy pronto, en los siguientes días, Israel Casa Integral estaremos visitando. Ya hemos tenido la oportunidad de estar allí, pero vamos con un poco más de detalle a lo que es la réplica del Arca de Noah, aquí cerca, bueno, no cerca, pero aquí en los Estados Unidos. Una réplica 100% de las medidas y las características que el texto bíblico nos menciona. Pero a su vez estaremos visitando también otro lugar que es el Museo de la Creación. Y tengo un especial interés, a este si no hemos asistido, tengo un especial interés allí en este museo, porque quiero ver más de cerca, desde el punto de vista de la creación, del concepto de la creación, a qué se refiere la palabra cuando nos menciona la serpiente. Me pregunto, ¿es un ser como nosotros pensamos que es la serpiente hoy? ¿O era otro ser distinto que caminaba, tenía pies, manos, hablaba? Porque el texto nos dice, repito textualmente, que la mujer habló con la serpiente. Sin embargo, Adonai le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora viene, observen por favor, coma, punto y coma. Sobre tu pecho andarás. Un momento. Si hacemos un pequeño análisis a este texto, y no es mi tema hoy, pero quiero irlo preparando, repito, para lo que vamos a ver un poco más adelante, dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, que hasta este momento, este ser, esta bestia o este animal que hablaba, no se arrastraba sobre la tierra. Es decir, este ser caminaba, repito, tenía seguramente pies, manos, caminaba y dice: a partir de ahora, sobre tu pecho andarás. Estamos juntos, ven lo interesante del análisis, y polvo comerás todos los días de tu vida. Por lo tanto, después de que estemos allí en el museo y tengamos algunas gráficas y profundicemos un poco el estudio, luego de esto, repito, haremos en Torah al Instante un programa puntualmente sobre este aspecto. Para continuar con nuestra historia, lo que vamos a concluir en esta primera parte del tema es que evidentemente el enemigo, el adversario, está presente y les lleva a tomar una decisión que consecuentemente trae consigo el pecado en la desobediencia a Adonai. Él muy inteligentemente le hace una pregunta: ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Adonai, sabiendo el bien y el mal? En contexto de lo que estamos mencionando, aquí vemos la definición del pecado. Una clara declaración en contra de la palabra y en contra del propósito de Adonai como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primer punto que considero usted debe tomar nota en su libreta, en su agenda de notas, considérelo por favor: el pecado sí existe. El pecado sí existe. Y hago énfasis en esta frase porque se ha puesto muy en boga en las redes sociales, en muchas enseñanzas, que el pecado no existe. De hecho, cuando consideramos un poco de cerca el pensamiento del pueblo judío, nuestros hermanos de Judá, estoy hablando del pensamiento judío del siglo XXI, porque es bien importante que tengamos presente que no solamente el hebreo del siglo XXI es un hebreo moderno,
en cuanto a sus grafías, en cuanto a su escritura propiamente, sino que incluso la manera del pensar de hoy de las comunidades judías ortodoxas, ultraortodoxas, hasídicas, askenazí, sefardí, como las quiera llamar, son el pensamiento de un pueblo judío hebreo moderno, que dista totalmente del contexto y el pensamiento del pueblo desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pasar por el desierto, el pasar por todo ese proceso de la esclavitud, etcétera. Ustedes conocen toda la historia. Es decir, el pensamiento de Moshe Rabbeinu, al escribir Torah, la palabra de Adonai, dista mucho de lo que tenemos, repito, hoy en el siglo XXI en el contexto del pensamiento hebreo. ¿Por qué menciono esto? Porque para nuestros amados hermanos de la comunidad judía, para ellos el pecado no existe. Para ellos no existe el adversario, no quiero mencionar otro nombre, el adversario. Para ellos no existe, para ellos hay simplemente lo que se considera el Yetzer Hará, la mala inclinación. Y esa mala inclinación pues es que tú como ser humano eventualmente puedes hacer algo indebido, algo inapropiado, pero pues que sencillamente pues lo corriges, se corrige el error y simplemente ya estás en paz. Mis amados, el libro de Génesis, Bereshit capítulo 3, repito, que acabamos de leer, nos habla con absoluta claridad que hay una condición de pecado. Y esa condición de pecado, y lo voy a repetir, es una declaración abierta de guerra contra el Padre. De tal manera que desde el momento en que todos los hombres hemos caminado en esa dirección de Adán y la varona, o el varón y la varona, o el ish y la isha, desde ese mismo momento del huerto del Edén, todos nosotros hemos caminado en esa condición de pecado. Y todos estamos arraigados en nuestros corazones a esa condición de rebeldía, a esa condición de desobediencia. Y no nos vayamos muy lejos, por favor, hagámonos una evaluación tanto personal como de familia. Hoy podemos seguramente tener padres y con algunos de sus hijos en una condición de desobediencia, una condición de rebeldía. Esos hijos que levantan la voz, que atacan a papá, que atacan a mamá, que papá y mamá por más que les dicen hacer esto, hijo, por favor, lee la palabra, vayamos a la congregación, asistamos al Shabbat. Hijos contumaz y rebeldes, es una condición de pecado. Esa condición de pecado no nació ayer, esa condición de pecado viene desde esta porción que estamos tomando en Bereshit capítulo 3. Entonces esa rebeldía contra Adonai es la que definitivamente nos lleva a vivir una vida en condición de pecado. Ahora, pongámonos un poco más en el tiempo del siglo XXI, en nuestros días, y probablemente muchos de ustedes podrán decir con absoluta certeza y seguridad en sus corazones: pastor, es que realmente yo no sé, pastor, de qué puedo arrepentirme, es que yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo realmente, pastor, mi casa, mi trabajo y la congregación, ni siquiera se me cruza un mal pensamiento. Pareciera ser que estamos en esa condición. Pero la verdad es que el solo hecho de no leer la palabra, el solo hecho de no participar de nuestras convocatorias, Levítico 23, el solo hecho de no participar de nuestro Shabbat, el solo hecho de no ser verdaderamente obedientes a cada una de las 613 ordenanzas y de cumplir con ellas. Pastor, es que eso nadie las puede cumplir. Bueno, yo no estoy diciendo que tú seas la excepción, estoy diciendo que cuando desobedecemos alguna de las normas, entonces estaremos pasando por una condición de pecado. Esa rebeldía que muchos de nosotros tenemos cuando el pastor en la congregación enseña sobre algo y de pronto usted dice: no, a mí eso no me parece, yo con eso no estoy de acuerdo, a mí no me gusta el talí, a mí no me gusta el shofar, a mí no me gustan los iksís, a mí no me gusta lavarme las manos, a mí no me gusta presentar mis diezmos. Yo realmente escuché a alguien en internet que dice que no es tiempo para diezmar porque no tenemos agricultura, lo que se lleva al alfolí son
las cosechas, y como yo no cosecho, pues yo no diezmo. No, por favor, no hagamos de la interpretación personal, no hagamos de los estudios de interpretación individual que a alguien se le ocurrió enseñar una doctrina que nos aparte de la obediencia y la sujeción en Adonai. Entonces, la gente está a la expectativa de escuchar cosas que no quieren hacer. Yo recuerdo que alguna vez una persona aquí en esto de las redes sociales, hace algunos 2 años, yo recuerdo que lanzó un video en el que dijo algo así como, no pude participar de mi Shabbat porque tuve otras obligaciones o compromisos que atender y Adonai me autorizó a hacerlo. Y yo recuerdo que cuando leí el contexto de ese video, la frase que había colocado allí, un mensaje totalmente subliminal, dirigido a todas aquellas mentes que dicen, vea, pero si el hermano dice que Adonai le dijo que no trabajara, que no asistiera a su Shabbat, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero cuando analizamos este tipo de prácticas o de enseñanzas en estos medios de comunicación, nos daremos cuenta que no es tanto lo que quiere enseñar la persona, sino el afán, el populismo de un rating y de alcanzar un número de views y de llamar la atención de la gente con cualquier tontera. Algún otro ministerio por allí, de estos ministerios de filología, de interpretación y de contrariedad de la Biblia, colocó también alguna vez una enseñanza diciendo por qué existe la libertad sexual en la Biblia, y colocó una fotografía de una mujer prácticamente desnuda, cosa que yo no puedo entender cómo una persona que sea por lo menos mínimamente decente puede colocar en un contexto supuestamente teológicamente bíblico una fotografía de esta calidad pésima, vulgar, solamente para llamar la atención. Entonces, para quienes están esperando ese tipo de enseñanzas interpretativas, ese tipo de enseñanzas que los aparta de la obediencia, pues la gente está feliz disfrutando de enseñanzas como estas. No diezmar, no estar en Shabbat, no participar de las convocatorias de Levítico 23, no congregarse, disfruta de las vacaciones. Si es el tiempo de Pesaj, es una buena semana para ir de viaje, disfrutar de un tour en el Mediterráneo, no sé. Hermanos, la condición de pecado, por favor dígalo conmigo, como dice el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías un momento y léalo conmigo, por favor. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, léalo conmigo. Vaya a su Biblia, por favor, vaya, acompáñeme en la lectura. El libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Gracias por colocar el texto aquí en el chat, muchísimas gracias. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la Torá de Adonai de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por favor, léalo, está en su Biblia. Pastor, ¿usted de dónde está inventando esa historia? Isaías capítulo 5, verso 20 en adelante. Por favor, hasta el verso 24 he leído estos textos. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo. Entonces hoy estamos hablando de que el mundo no gira en torno a la palabra, a la enseñanza, a lo que escrito está, sino que el mundo gira en torno a las leyes del gobierno, a las costumbres, a la cultura, a la moda, que para muchos no incomoda, y por supuesto viven en una vida atada a una terrible condición de pecado. Es impresionante, a mí me estremece mi corazón, aparte de que estaba así un poco afectado del corazón, pero me estremece mi corazón cuando escuchamos en las noticias cómo
Los gobiernos de varias naciones, no sé exactamente cuáles, si alguien me tiene la información y me la comparte aquí en el chat, perfecto, pero sé que por ejemplo Canadá, entre otros países, me imagino, supongo, no estoy actualizado, pero creo que Francia igual, son países, entre otros, repito, que han permitido por ley de hombres, por ley de gobierno, permiten que los seres humanos, varón y varona, puedan tener relaciones sexuales. Es que creo que ni siquiera puedo utilizar la expresión así. Puedan tener relaciones pervertidas mejor con animales. Entonces, una mujer teniendo relaciones sexuales con su mascota, su perro. Un ser humano varón teniendo relaciones o perversión sexual con otro tipo de animales. No sé qué tipo de animales. En particular, no sé, no tengo ni la menor idea, ni quiero que cruce un pensamiento tan inicuo y perverso como este por nuestras mentes. Entonces, a lo malo, al pecado, lo llaman bien. Es bien hacer. Por favor, el pecado es enemistad para con nuestro Padre. Por favor, escríbalo en sus notas. Mi acción pecaminosa, mi pensamiento de pecado, mis ojos de pecado, mi hablar de pecado, mi oír, escuchar de pecado, mi hacer, repito, en todo el sentido de la palabra, no solamente como Eliezer hará, como una mala inclinación, sino mi acción de estar en contra de la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai, se llama pecado. Dígalo conmigo, el pecado nos produce enemistad con Adonai. Para Adonai, entonces, mis amados hermanos, el pecado no es simplemente una travesura inocente que ocurrió. Es que mi hijo tuvo una pequeña travesura y pecó. No. Es un acto, repito, de rebeldía. Es un acto de aborrecimiento y es un acto de desprecio contra la persona, hablando espiritualmente, de nuestro amado Adonai. Puede ser que en muchas ocasiones, mis amados, esa enemistad no se exprese como una hostilidad abierta hacia Adonai, sino que tome una forma tal vez más habitual o indiferente. Pero cuando una persona dice que no le interesa lo que Adonai ha dicho, es que a mí, la verdad, a mí me tiene sin cuidado lo que la Biblia diga, o yo como no soy practicante, yo no soy religioso, yo no leo la Biblia, yo creo en Dios, pero para mí todo eso que ustedes mencionan ahí, pues la verdad eso para mí me tiene sin cuidado. Pareciera ser que es indiferente a estas circunstancias. El hecho de que tú seas indiferente a la palabra, el hecho de que por omisión pretendas limpiar tu corazón diciendo, bueno, yo como no soy practicante, yo no soy realmente, yo creo en Dios, pero yo no soy creyente, entonces pues a mí eso me tiene sin cuidado. Yo hago la vida como a mí me parece, nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo procuro no hacerle mal a nadie y yo vivo mi vida con el libertinaje y la perversión que a mí me parece que yo puedo vivir. Enemistad contra Adonai. Algo así como si, para traer un pequeño ejemplo, es como si en un vínculo matrimonial, el esposo, la esposa, después de varios o después de un tiempo de vida matrimonial, la mujer de pronto dice, bueno, pues a mí no me interesa lo que mi esposo piense, me tiene sin cuidado lo que él haga, a mí la verdad no me importa su vida. Wow, un momento, ¿pero acaso no es tu esposo? Bueno, pues sí, pero realmente me da igual lo que él haga con su vida. Es una condición absolutamente rotunda de desobediencia, de no tener sujeción, de no tener la relación íntima matrimonial. Es decir, cuando él o ella manifiestan que no importa la vida de la otra persona, significa que no tienen ningún contacto, ningún vínculo, ninguna cercanía, es decir, que están en una condición de separación. Así ocurre para con nosotros, si estamos diciendo, bueno, la verdad es que a mí Shabbat no me importa, Levítico 23 me da igual, yo realmente en esas fechas lo que tengo es tiempo para la playa, tengo para viajar, tiempo para descansar, para otras cosas. ¿Qué dice el libro de Mateo? Vamos un momento a Mateo. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y veamos el verso 30. Léalo conmigo, por favor, vaya a su Biblia. Mateo capítulo 12, verso 30. Dice, vamos a leerlo un poquito en el contexto. El capítulo 12, en el verso 22, nos dice,
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Amados, los demonios sí existen. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque, repito, estamos en los tiempos en que Hasatán no existe, los demonios no existen, el pecado no existe. Entonces yo no sé esa doctrina, yo no sé esa enseñanza, yo no sé esa creencia, yo no sé ese pensamiento, de qué cultura sale. Bueno, sabemos de qué cultura sale, de la cultura del adversario. El que no está con Adonai, está contra Adonai. Pero a lo que me refiero es que entonces las gentes empiezan a creer esas enseñanzas sin ningún fundamento más que la interpretación humana, el pensamiento filológico, el pensamiento humanístico, el pensamiento incluso filosófico de los hombres. Y esto trae tremenda consecuencia, mis amados, porque el adversario sí existe. Sí existe. Y los demonios sí existen. Y el pecado, por favor, por supuesto que existe. Y toda la gente entonces se preguntaban, ¿será este el hijo de David? Sabiendo Jesús a los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermanos, ¿cómo puede ser un matrimonio, un hogar donde a mí no me importa la vida de ella, a mí no me importa la vida de él, que haga con su vida lo que le parezca, cada quien haga con su vida lo que crea? No, un momentico. Entonces, Bereshit capítulo 1, verso 28, y los bendijo Adonai, y les dijo, fructifiquen, multipliquen, sojuzguen, tomen autoridad, sean bendecidos. ¿Dónde está el poder de la palabra? Y si Hasatán echa fuera a Hasatán contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Ruach HaKodesh, por el Santo Espíritu de Adonai, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Adonai. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, por favor, verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Voy a leerlo nuevamente, léalo conmigo, por favor, Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ojos abiertos, oídos despiertos, amados hermanos. ¿Qué se está enseñando en estas líneas de internet? Se están enseñando interpretaciones de hombre en las que se contradice directa y abiertamente todo cuanto está escrito. Recuerde nuestro lema en Israel Casa Integral. Escrito está. Por favor, dígalo conmigo. Escrito está. Escrito está. Más que decirlo conmigo, por favor, téngalo presente en su corazón. ¿Qué dice la palabra? Usted escucha una enseñanza, vaya a la Biblia, vaya a la palabra, confronte con la palabra, establezcalo con la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Lo vimos hace apenas una semana. Hablamos del poder de la palabra viva. La palabra, el contenido de las letras hebreas, los números de las letras, no es un asunto de gematrías gnósticas ni cabalísticas, es un asunto de los códigos del lenguaje hebreo, del lenguaje kadosh, que Adonai nos dejó y nos entregó para establecer fundamento. Y punto, no es más. Pero, ¿qué ocurre? Escuchamos tanta interpretación. No olviden, por favor, esta palabra. La filología es una ciencia, comillas, que, vamos a decir, es un estudio en el que se interpretan los textos. Y se interpretan lingüísticamente, arqueológicamente, antropológicamente, se interpretan culturalmente, se interpretan según el siglo, etc.
pero ese no es el pensamiento de Adonai. Por eso les pido, amados hermanos, por favor, les pido, sean celosos, avisados al escuchar una enseñanza que sale del propósito y del contenido de lo que escrito está. Nosotros no estamos caminando en interpretaciones. Nosotros caminamos en lo que la palabra dice, escrito está. Y entonces en este mismo texto nos habla de la blasfemia contra el Espíritu. No puede haber una blasfemia contra el Espíritu, porque a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que habla contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, escrito está. Entonces, ¿por qué tenemos hoy enseñanzas contradiciendo el poder del Ruach, la importancia, la divinidad, la honra del Ruach HaKodesh? Y la gente escucha, y la gente recibe, y lo peor del caso es que a esto le dicen amén. Es decir, que le decimos amén a cualquier cosa. No, amados hermanos, por favor. Examinad las Escrituras, escudriñad las Escrituras, escudriñad, porque el que no es conmigo, contra mí es. Esta enemistad se manifiesta, repito, como la indiferencia hacia el Padre. Y no solamente es una indiferencia abierta, sino que en el peor de los casos hacemos comentarios, menciones, y las llevamos y las traspasamos. Escuchamos una herejía, escuchamos una perversidad, escuchamos una interpretación que eventualmente nos llamó la atención, y entonces la transferimos, y al transferirla estamos siendo usados por ese adversario para hacer ese puente de comunicación a otros, y siendo a su vez piedra de tropiezo en su camino. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo en tu camino. Entonces, preguntémonos, ¿realmente estamos apartados de esa condición de pecado? En el libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vaya conmigo por favor a su Biblia, y en el verso 16, que todos conocemos este precioso texto de Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Adonai al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Adonai a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Adonai. Unigénito Hijo de Adonai. Estas palabras hemos hecho auditoría aquí en Israel Casa Integral. La pastora Pili, repito, ha presentado enseñanzas extraordinariamente importantes, hablando del unigénito, del primogénito, hablando de la importancia de este aspecto. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, es decir, parafrasemos este texto, estoy en el verso 20, porque todo aquel que no está en unidad con el Padre, con Adonai Yeshua HaMashiach, más el que practice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de parte de Adonai. Entonces tenemos hoy la enseñanza popular típica, llena en estas redes sociales, de hablar de que Yeshua, nuestro amado Yeshua, los hermanos que me están escuchando en el nivel 2, Jesús es hijo de José y María, o José y Miriam, hijo carnal de una relación sexual entre José y la mujer, y que de allí nació un hombre llamado Jesús, repito, en el nivel 2, nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach.
Y esas son las enseñanzas que se tienen hoy. Entonces, si esa enseñanza interpretativa, doctrinalmente falacia, es lo que estamos escuchando, por favor preste mucha atención, porque probablemente estás muy desviado de la dirección de lo que escrito está. De lo que escrito está. Alguien por favor puede tomar allí en casa, donde te encuentres un momento, su Biblia, este precioso texto que Adonai nos ha permitido tener hoy en nuestras manos. Y no sé por cuánto tiempo, porque al paso que vamos, se cierran los ministerios, se ataca a los ministerios, se ataca a los creyentes. Es el propósito de Satanás, destruir la iglesia, destruir las Biblias. Es más, ya hoy tenemos versiones bíblicas en todos los sentidos, versiones, comillas, satánicas, versiones lésbicas, versiones homosexuales, versiones desde cualquier filosofía. Por favor, hermanos, tenemos la santa, la sagrada palabra de Adonai en nuestras manos. Honrémosla, estudiémosla, vivamos, aprendámosla, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, hermanos. Entonces, el pecado, repito, escríbalo por favor, atenta directa y exclusivamente contra la justicia de Adonai. Adonai es justo. Adonai ama la justicia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión a la autoridad de Adonai, Él aborrece el pecado. En el primer libro de Juan, en el capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la palabra, la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, es decir, de lo que escrito está. En Habacuc capítulo 1, verso 13 dice la palabra: muy limpio eres de ojos para ver el mal, pero no puedes ver el agravio. Somos tan prácticos para ver el pecado de todo el mundo. Nosotros vemos el pecado de toda la gente a nuestro alrededor. Basta que usted observe a una persona y usted va a mirarla, la va a ver, inmediatamente usted hace conjeturas en su corazón y habla del pecado de esa persona. Es que esta persona a leguas se denota que es una persona pecaminosa, es una persona esto y lo otro y lo demás. ¿Tienes ojos tan limpios para ver el pecado de todo el mundo menos tu propio pecado? Como dice la palabra, vemos la paja en el ojo de otra persona, pero no vemos la viga que hay en nuestro ojo. El libro de los Salmos, en el capítulo 7, verso 11, dice: Adonai es justo y Adonai está airado contra el impío todos los días. Salmo capítulo 7, verso 11, por favor, escríbalo y léalo. Libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Vuestras iniquidades han hecho división en vosotros y vuestro Adonai, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito, ustedes pueden pensar, amados hermanos, por un momento, si lo consideramos, estamos siendo una comunidad para el siglo XXI tan indolente, hermanos. No nos importa el dolor ajeno absolutamente para nada. Nosotros escuchamos de matanzas en algunos países. Ahora mismo estamos viendo situaciones que están ocurriendo, por ejemplo, en Haití. Estos grupos revolucionarios ingresan a las comunidades, matan indiscriminadamente familias, entran a las congregaciones, se toman por la violencia, por la fuerza, por las armas, los edificios, las casas, las propiedades, las pertenencias. Les dan a las personas probablemente, y eso pues en una misericordia, pues, les dan 24 horas para que salgan con algunas de sus pertenencias, lo básico, no con sus propiedades o sus ahorros, sino con algunas prendas, por lo menos, para que sobrevivan. Se cierran las congregaciones, se asesina a los pastores. Estamos viendo al enemigo, al adversario, atacar vil y despreciadamente a todo creyente, hermanos. Ser creyente no es ser un turista que va ocasionalmente a la congregación y aleluya, amén. No, hermanos, el ser creyentes, el formar parte de esta familia de creyentes nos tiene que llevar a un nivel de madurez, de carácter, de tener valor,
de estar establecidos y fundamentados, porque lo que se acerca y lo que cada día ocurre es más fuerte. El adversario toma ventaja y nosotros lo permitimos. Pareciera ser que no hacemos nada contra esto. Les facilitamos incluso a nuestros hijos, les damos libertad a nuestros hijos para que vivan su vida a su manera, a su estilo. La filosofía de las escuelas los trastorna, les trastorna su identidad como hombre, como mujer. Y si acaso un padre se atreve a reclamar, entonces el padre es sometido a condena, a procesos psiquiátricos, psicológicos, porque el que está demente es el papá. Por favor, padres, despertemos. La condición de pecado es extremadamente grave en nuestro medio. No es solamente de hoy, esto ha existido por la eternidad. Pero repito, nos hemos vuelto tan indolentes. No importa en tantos de nuestros países las drogas, los problemas sociales, el narcotráfico, la corrupción política, los sobornos, la deshonra, la mala doctrina. Es lo que ocurre todos los días. Vemos cómo desde Roma se pronuncian situaciones caóticas para el mundo. El mundo apartado de Adonai, me refiero a ese mundo fuera de Adonai, se une ecuménicamente buscando la unidad de esas religiones que tergiversan el propósito de la Biblia, el propósito de Yeshua. Y lo estamos viendo con nuestros ojos y pareciera ser que nosotros nos quedamos todos como de brazos cruzados y pues, ¿qué vamos a hacer? Nada. Hermanos, el pecado es latente, está frente cada día con nosotros. Y sin embargo, repito, nos hemos vuelto indolentes. Isaías 59:2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Adonai, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por otro lado, el pecado rompe el orden moral que Adonai ha establecido desde la fundación de toda su creación. Y este pecado y esta inmoralidad y los principios y los valores y los fundamentos y la espiritualidad definitivamente apartados del propósito de Adonai, nada podemos hacer. Y es por esta razón que el pecador indudablemente será excluido del reino de Adonai. Por favor, de otro modo, si el pecado entrara en el cielo, automáticamente dejaría de ser el reino de justicia. Por eso en el libro de Apocalipsis se habla de la nueva Jerusalén y lo dice en el verso 27, en el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Léalo conmigo, por favor. Vamos al texto. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Gracias por colocar el texto bíblico aquí en el chat. Gracias. Dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero leer dos textos antes para encontrar un contexto en esta situación. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Adonai la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hablándonos de la nueva Jerusalén. Bueno, mis amados, ya entrando en nuestra recta final para el día de hoy, hablando de pecado, y concluimos que el pecado sí existe. Que no es solamente una mentirita ahí, que se nos ocurrió una mentirita ahí como por tapar. Es como cuando tú vas por un highway
y a lo mejor a esta hora muchos de ustedes van conduciendo su vehículo y usted va un poco retardado a su trabajo, a alguna actividad que tiene durante el día, y entonces sabe que hay un sign, una señal que te está indicando un límite máximo de velocidad. Y resulta que tu prisa es tan urgente que necesitas apresurar el paso y tú tienes un límite de velocidad de 60 millas por hora, pero vas caminando a 85, 90 millas por hora. Bueno, pareciera ser que tu urgencia es tan urgente que lo que no te das cuenta es que estás infringiendo una autoridad, una ley. Por lo tanto, tipológicamente estamos ante una condición de pecado. Y si el policía se encuentra sobre el área y detecta tu velocidad, entonces ese pecado de infracción a una ley llevará consigo inmediatamente una detención, llevará consigo inmediatamente una multa y deberás ir a la corte, y en la corte el juez decidirá no solamente el costo, sino si hay otro tipo de acción disciplinaria, como cancelarte la licencia de conducción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata de que justifiquemos la acción. No es que iba un poco retrasado a mi cita. Bueno, debiste pensar eso antes, levantarte más temprano, tener todo tu tiempo mejor organizado. Sabes que el tráfico es difícil, sabes que es muy temprano y tienes que caminar muy rápido. Es decir, tienes que ajustar. Por eso llegamos a la conclusión del programa y del tema que vamos desarrollando en la semana. Arrepentimiento. Dígalo conmigo: techuvá, arrepentimiento, retornar, volver, hacer un stop en el camino. Este arrepentimiento implica, por supuesto, abandonar nuestra independencia de Dios. Cuando el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, significa que yo no puedo manejar la vida como a mí me parece, que yo no puedo estudiar la Biblia interpretativa de los hombres, sino que la palabra se revele a sí misma. Cuando yo voy a la palabra, esa palabra me indica que si yo soy enemigo de Adonai, entonces estoy en una clara, abierta rebeldía o rebelión contra Él. Y para que nosotros podamos caminar en su justicia, en su buena, perfecta y agradable voluntad, se hace necesario, por favor, escríbalo en sus notas. Le pido, por favor, escríbalo aquí en el chat y ojalá en letras mayúsculas. Necesitamos aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado, pero también necesitamos entrar a obediencia. La palabra más importante de toda la Biblia: obedecer la voluntad de Adonai. Por favor, no mi voluntad, la voluntad del Padre. Es decir, se trata de una decisión firme y consecuente para cambiar mi vieja manera de vivir, para cambiar mi manera cultural, intelectual, filosófica, humanista de pensar. Yo necesito hacer un alto en el camino, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de vivir, cambiar mi manera de hablar, cambiar mi manera de mirar, cambiar hasta mi manera de alimentarme y hasta mi manera de vestir. Hermanos, hoy vemos lastimosamente, y lo digo con todo respeto, por favor, no tengo en mi boca palabra contra alguien en particular de ninguna manera, pero es que ver hoy ministerios enormes en el mundo, cuando hablamos de adoración, de alabanza, y ver las presentaciones de los grupos de adoradores hoy en el mundo es una vergüenza. Adoradores en presentaciones totalmente inadecuadas, tanto hombres como mujeres, en lo que llamamos altar, en la plataforma. El solo hecho de vestirse inapropiadamente, inadecuadamente, o provocativamente, o sensualmente, como quieras llamarlo, por favor, estos son los adoradores que buscan adorar en espíritu y en verdad. No creo.
excelentes músicos, no nos cabe la menor duda que son extraordinarios músicos, excelentes instrumentos, excelente sonido, sin lugar a duda, excelentes voces, sin lugar a duda, conocen de música y saben de música, porque el Hasatán también sabía de música. Pero la presentación deja mucho que desear. Ya no somos nosotros los que somos influencer. No somos nosotros los que influenciamos al mundo para que el mundo deje de vivir esa manera vana de vivir del mundo pervertido, sino que somos los grupos de adoradores y de música, de adoradores celestiales, los que vestimos, actuamos y somos como el mundo. Es decir, que traemos a los púlpitos, a los altares, a la casa de Adonai, traemos al mundo para convertir al mundo en el mundo. Por favor, amados. Es hasta indigno, hermanos, pensar que estemos escuchando adoración y a veces hay letras muy emotivas, letras muy interesantes que como que realmente nos tocan el corazón. Pero ¿cuántas de esas letras son tomadas del mundo, repito, y traídas al altar, a la presencia de Hashem, copiando el mundo en la forma de cantar, en la forma de vestir, en la forma de actuar, en el pensamiento del mundo? ¿Será que no podemos nosotros impactar al mundo en la adoración? ¿Por qué tenemos que permitir que el mundo impacte a los adoradores? Entonces tenemos a todos esos adoradores hoy rockeros o en otro tipo de mundo, con una presentación tan absolutamente desagradable, sin honra, sin respeto y sin temor delante de Adonai. Vamos a cerrar en el libro de Colosenses, por favor acompáñeme, en el capítulo 1, verso 13. Dice la palabra: Adonai nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, mis amados, el arrepentimiento nos lleva a asumir, dígalo conmigo, una nueva manera de pensar, nuevos deseos, una voluntad de agradar permanentemente al Rey de Reyes. No se trata únicamente de corregir defectos de nuestra personalidad o de adquirir una nueva rutina religiosa. Es algo infinitamente mucho más radical que esto. Y la palabra radical, digamos, mucho más de identidad. Cuando nosotros venimos a Torah, y hoy estamos frente a esa situación adversa también, hacemos un proceso de transición de venir a Torah. Y entonces queremos enfocarnos en el concepto, en la línea judaizante, y pareciera ser que lo que estamos es imitando al pueblo judío. Nosotros no venimos a Torah a imitar el pueblo judío, hermanos. El pueblo judío no reconoce a Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender imitar al pueblo que no reconoce a Yeshua HaMashiach? Por eso siempre lo hemos dicho, en Israel Casa Integral, esta es su casa, Israel Casa Integral, estudiamos Torah en Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es la Torah viviente. Nada podemos hacer apartados de nuestro amado Yeshua. Entonces aquí no es tanto el hebreo y aquí no es tanto el concepto judío. Aquí lo importante es Yeshua, nuestro Mashiach. Él es nuestro centro. Sobre Él caminamos. Sobre Él, la palabra fue incorrecta. No sobre Él caminamos. En Él estamos fundamentados. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por lo tanto, mi vida, mi anhelo, mi dirección, mi perspectiva, mis expectativas, mi compromiso, mi realidad, mi identidad, mi intelecto, mis emociones, mi voluntad están comprometidas en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante en Yeshua HaMashiach. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo
de Israel Casa Integral Torah al Instante. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Voy a tomar un minuto final para saludar a todos los hermanos que nos han acompañado en esta transmisión. Hermana Glorita en Chicago, Shalom, buenos días. Hermana María T en Puerto Rico, Shalom, un abrazo. Hermano Walter aquí en Shelby, Shalom, hermano Walter, buenos días. La hermana Susana Yolanda, Shalom, pastor, y toda la familia Isis, saludos desde Córdoba, Argentina, Shalom, hermana Susana, un abrazo especial. Hermana Rosalba Vázquez, Shalom, buenos días, Shalom. Hermana Luz María Góez, hermana Yona, Shalom, buenos días. Alfredo Olvera, Shalom, hermano Alfredo en Pachuca, México, muchas gracias. Dice Shalom, pastor Roberto, saludos y bendiciones a todos los hermanos de ICI en las naciones, gracias. Shalom, 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 Shalom. Hermana María T, ya la saludé. ¿Quién más tenemos por acá? Bueno, hermana Glorita, muchas gracias por estar atenta con toda la información. Excelente salud. Dice, necesitamos aborrecer el pecado y entrar en obediencia. Amén. ¿Quién más tenemos? Bueno, Pastor Roberto, excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, mis amados, ha sido una bendición enorme el poder compartir. Vamos a estar, si el Eterno nos dispone, para el día de mañana. Continuamos, tenemos mucho tema que tratar. Esto apenas es un principio. Esto apenas es un abrebocas. Recuerden, Techuvá no es simplemente arrepentimiento. Tenemos que entender, para arrepentimiento, tenemos que entender con mucha precisión y detalle de qué me tengo que arrepentir, porque ya escucho a personas que dicen, repito, pues yo, pastor, la verdad es que yo sinceramente, yo no tengo nada que arrepentirme. Entonces ahora vamos a mirar a fondo. Para arrepentirnos tenemos que definir en qué condición de pecado estamos. Probablemente muchas cosas del pasado que no recordamos y fueron pecado y se quedaron ahí. Probablemente muchas cosas que a diario hacemos que son pecado y las tenemos ahí. Y a veces decimos, bueno, pero es que es una mentirita, realmente no es nada tan grave, pues así, que uno diga. No, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Bueno, mis amados, muy buen día para todos. Shalom, shalom. John Top, un muy buen día. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos atentos aquí en la programación de Israel Casa Integral Torah al Instante. Hasta el día de mañana. Muy buen día. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.